El millonario regresaba más temprano del trabajo ese día, queriendo sorprender a los niños con la cena. Pero al entrar a la cocina, lo que vio lo dejó completamente en shock. La empleada, a quien siempre consideró parte de la familia, estaba gritándoles a los dos niños, obligándolos a lavar montones de platos mientras lloraban de miedo. La escena le partió el corazón, y algo dentro de él se rompió para siempre. Se dio cuenta de que había confiado demasiado en quien jamás debió hacerlo. Y lo que descubrió después de esa tarde fue aún peor de lo que imaginaba. Comenta el nombre de tu ciudad para que sepa hasta dónde está llegando esta historia. Dale like al video y suscríbete para recibir nuevas historias emocionantes todos los días. Roberto Méndez se quedó parado en la entrada de la cocina sin poder moverse. Sus piernas parecían de piedra. Frente a él, Carmela, la empleada que trabajaba en su casa desde hacía 5 años, tenía agarrado del brazo a Mateo, su hijo de 7 años. El niño lloraba mientras intentaba alcanzar un plato en el fregadero lleno de agua con jabón. Al lado, Santiago, de 9 años, tallaba una olla con las manos temblando. La voz de Carmela era dura como un ladrido. Le gritaba a Mateo que era un inútil, que no servía para nada, que cualquier niño de su edad ya sabría lavar platos. El pequeño sollozaba diciendo que sus manos le dolían del agua caliente, pero ella lo ignoraba completamente. Roberto sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Dio un paso hacia adelante y su zapato hizo ruido contra el piso. Carmela volteó de inmediato. Su cara cambió en un segundo. La expresión dura desapareció y apareció una sonrisa falsa que le heló la sangre a Roberto. Soltó el brazo de Mateo tan rápido como si quemara. Roberto no dijo nada al principio, solo miró a sus hijos. Mateo tenía los ojos rojos e hinchados. Santiago lo miraba con una expresión que jamás había visto en él. Era miedo mezclado con vergüenza. Eso fue lo que más le dolió. Su hijo mayor tenía miedo de que su papá viera lo que estaba pasando. Carmela se limpió las manos en el delantal y habló con voz dulce. Dijo que solo estaba enseñándoles a los niños a ser responsables, que en estos tiempos los muchachos necesitaban aprender el valor del trabajo, que ella solo quería ayudar. Roberto la dejó hablar. Cada palabra que salía de su boca le daba más rabia. Cuando Carmela terminó, Roberto habló con voz tranquila pero firme. Le dijo que tomara sus cosas y se fuera, que le pagaría su finiquito completo, pero que no quería verla en su casa nunca más. Carmela intentó protestar, decir que había un malentendido, pero Roberto levantó la mano. No había nada que discutir. La mujer salió de la cocina haciendo ruido con los pies. Roberto escuchó cómo subía las escaleras hacia el cuarto de servicio. Se arrodilló frente a sus hijos y los abrazó. Mateo se echó a llorar en su pecho. Santiago se quedó quieto, con los brazos pegados al cuerpo. Roberto les preguntó desde cuándo pasaba esto. Santiago miró al piso. Mateo seguía llorando sin poder hablar. El papá les dijo que no estaban en problemas, que solo necesitaba saber la verdad. Santiago respiró hondo y empezó a contar. Habían pasado meses desde que empezó. Al principio Carmela solo les gritaba cuando cometían errores pequeños, como dejar un juguete fuera de lugar o derramar agua. Después empezó a castigarlos haciendo que limpiaran cosas. Les decía que su mamá habría querido que fueran niños obedientes y trabajadores. Roberto sintió un nudo en el estómago cuando Santiago mencionó a su mamá. Andrea había fallecido hacía 2 años en un accidente de coche. Desde entonces, él había trabajado el doble para darles todo a sus hijos y para no pensar en el dolor. Carmela había llegado 6 meses después de la muerte de Andrea. Parecía una señora amable y responsable. Los niños nunca se habían quejado de ella. Santiago siguió contando. Dijo que Carmela les decía que si le contaban algo a su papá, él pensaría que ellos eran niños malos y consentidos. Que su papá tenía muchos problemas en el trabajo y no necesitaba más preocupaciones. Los niños habían creído todo. Habían soportado meses de gritos, castigos y humillaciones porque pensaban que protegían a su padre. Roberto sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos.
Sus hijos habían sufrido y él no se había dado cuenta de nada. Estaba tan ocupado con sus negocios, con las juntas, con los viajes, que no había visto las señales. No había notado que Mateo ya casi no sonreía. No había prestado atención cuando Santiago dejó de contarle cosas de la escuela. Les dijo que lo sentía mucho, que él era el responsable de cuidarlos y los había fallado. Santiago lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo que no era su culpa, que ellos no habían querido preocuparlo. Roberto los abrazó más fuerte. Carmela bajó con una maleta pequeña. Pasó por la cocina sin mirarlos. Roberto la siguió hasta la puerta. Antes de salir, la mujer se volteó y le dijo algo que lo dejó helado. Le dijo que él no tenía derecho a juzgarla, que esos niños estaban malcriados porque no tenían una madre que los educara bien, que alguien tenía que enseñarles disciplina. Roberto cerró la puerta en su cara. Se recargó contra ella respirando fuerte. Toda su vida había sido un hombre tranquilo, que resolvía los problemas con palabras y razonamiento. Pero en ese momento sentía una furia que nunca había experimentado. No era solo lo que Carmela había hecho. Era darse cuenta de que sus hijos habían vivido con miedo en su propia casa mientras él no estaba. Regresó a la cocina. Los niños seguían ahí parados sin saber qué hacer. Roberto les dijo que esa noche iban a ordenar pizza, que iban a sentarse en la sala, ver películas y platicar todo lo que quisieran. Mateo sonrió un poco. Santiago asintió, pero Roberto sabía que no sería tan fácil. Esa noche, mientras veían la segunda película, notó cosas que antes no había visto. Mateo se sobresaltaba cada vez que había un ruido en la casa. Santiago no dejaba su plato de pizza ni un momento sin cuidarlo, como si alguien fuera a quitárselo. Los dos se sentaban muy derechos, con las manos en las piernas, incluso cuando estaban en el sillón de la sala. Cuando terminó la película, Roberto apagó la televisión y les dijo que quería saber todo. No solo lo que pasó ese día, sino todo lo que habían vivido esos meses. Santiago y Mateo se miraron entre ellos. Después, poco a poco, empezaron a contar. Carmela les gritaba todos los días. Los obligaba a limpiar sus cuartos 3 veces al día. Si encontraba un calcetín fuera de lugar, los hacía limpiar toda la casa. No los dejaba jugar hasta que terminaran tareas que eran imposibles para niños de su edad. Les servía porciones pequeñas de comida en el desayuno y la cena, diciendo que los niños ricos estaban muy gordos y malcriados. Mateo confesó entre lágrimas que muchas veces se iba a la cama con hambre, que Carmela escondía la comida y le decía que solo los niños obedientes comían bien. Santiago contó que ella los comparaba con otros niños todo el tiempo, diciéndoles que eran los peores muchachos que había conocido. Roberto escuchaba con el corazón hecho pedazos. Cada cosa que sus hijos contaban era peor que la anterior. Carmela les había dicho que si alguien se enteraba de los castigos, los iban a mandar a un orfanato porque su papá ya no los quería. Les decía que las cámaras de seguridad de la casa no grababan sonido, entonces nadie creería sus historias. La peor parte fue cuando Santiago admitió que ya no quería vivir, que había pensado que sería mejor irse con su mamá al cielo. Mateo empezó a llorar otra vez, diciendo que él también había pensado lo mismo. Roberto los abrazó y lloró con ellos. No podía creer que sus bebés hubieran llegado a sentirse así. Les prometió que todo iba a cambiar, que nunca más iban a estar solos, que él iba a estar más presente, aunque tuviera que cambiar toda su vida para lograrlo. Les dijo que lo que Carmela había hecho no era su culpa, que ellos eran niños maravillosos y que su mamá estaría orgullosa de lo valientes que habían sido. Esa noche Roberto no durmió nada. Se quedó sentado en la sala pensando en todo. Se dio cuenta de que había sido un padre ausente. Había creído que darles cosas materiales era suficiente. Casa grande, escuela cara, ropa de marca, juguetes. Pero sus hijos no necesitaban eso. Necesitaban a su papá. Al día siguiente llamó a su asistente y canceló todas sus reuniones de la semana.
Llamó a un psicólogo infantil que le recomendaron y pidió una cita urgente. Después se sentó con sus hijos en la mesa del desayuno y les preparó hot cakes. Se le quemaron los primeros 3 intentos, pero Mateo y Santiago se rieron, y ese sonido fue la mejor recompensa. Durante el desayuno les explicó que iban a ir a terapia, que un doctor especialista los iba a ayudar a procesar todo lo que había pasado. Los niños tenían miedo de hablar con un extraño, pero Roberto les aseguró que estaría con ellos todo el tiempo. También les dijo que de ahora en adelante las cosas serían diferentes, que él iba a trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, que iban a contratar a alguien nuevo para ayudar con la casa, pero esta vez él estaría más atento. Nunca más dejaría que alguien lastimara a sus hijos. Santiago le preguntó si estaba enojado con ellos por no haberle contado antes. Roberto negó con la cabeza. Les explicó que Carmela los había manipulado, que ella había usado su amor por él para mantenerlos callados, que las personas malas hacen eso, aprovecharse del miedo de los niños. Los primeros días fueron difíciles. Roberto había imaginado que con solo estar presente todo se arreglaría, pero la realidad era más complicada. Mateo tenía pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando que Carmela había regresado. Santiago desarrolló ansiedad severa. No quería comer porque le daba miedo que lo regañaran si comía demasiado. El psicólogo, el doctor Ramírez, les explicó que los niños habían sufrido abuso emocional y que sanar tomaría tiempo. No había soluciones mágicas. Roberto tendría que ser paciente y estar presente, cada día, cada momento, mostrándoles que estaban seguros. Roberto empezó a llevar un registro de todo. Anotaba cuando Mateo tenía pesadillas, cuando Santiago rechazaba comida, cuando alguno de los dos se ponía nervioso sin razón aparente. El doctor Ramírez le había dicho que esto ayudaría a identificar patrones y saber qué cosas disparaban el miedo en los niños. Descubrió que Mateo entraba en pánico cada vez que escuchaba gritos, incluso en la televisión. Santiago se ponía ansioso cuando había que limpiar algo, aunque fuera solo recoger sus juguetes. Los dos se tensaban cuando Roberto levantaba la voz, aunque no fuera con enojo. Roberto tuvo que aprender a comunicarse diferente. Bajó el tono de voz. Empezó a explicarles las cosas con calma. Les preguntaba cómo se sentían en lugar de asumir que sabía. Fue un proceso lento pero necesario. Una tarde, 2 semanas después de que Carmela se fuera, Roberto estaba en su oficina de la casa cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Era la policía. Traían a Carmela. La mujer había intentado regresar a la casa diciendo que había olvidado cosas personales. Los guardias de seguridad de la zona privada la habían detenido y llamado a las autoridades. Los oficiales le preguntaron a Roberto si quería levantar cargos. Él miró a Carmela. La mujer ya no tenía la expresión dulce que ponía antes. Su cara mostraba puro odio. Les gritaba a los policías que ella tenía derecho a recuperar sus pertenencias, que Roberto era un patrón abusivo que la había corrido sin razón. Roberto les contó a los oficiales lo que había pasado. Les mostró videos de las cámaras de seguridad de las últimas semanas. Había revisado todas las grabaciones después de correr a Carmela. En ellas se veía cómo maltrataba a los niños cuando creía que nadie la veía. Los empujaba. Les gritaba tan cerca de la cara que los niños se encogían. Los obligaba a hacer tareas domésticas durante horas. Los policías vieron los videos con expresiones serias. Le dijeron a Roberto que podía presentar una denuncia formal por maltrato infantil. Carmela empezó a gritar que todo era mentira, que los videos estaban editados, que ella solo había sido estricta porque los niños eran unos malcriados. Roberto sintió la rabia subirle otra vez, pero se controló. Les dijo a los oficiales que quería proceder legalmente, que no permitiría que esta mujer trabajara con otros niños y los lastimara como había lastimado a los suyos.
Carmela fue arrestada esa tarde. Durante las semanas siguientes, Roberto se sumergió en el proceso legal. Su abogado le explicó que los casos de maltrato emocional eran difíciles de probar, pero los videos ayudaban mucho. También consiguieron testimonios de los maestros de la escuela, quienes habían notado cambios en el comportamiento de Santiago y Mateo, pero no habían investigado a fondo. Mientras tanto, la vida en casa empezaba a mejorar lentamente. Roberto había decidido no contratar a nadie nuevo por un tiempo. Él mismo se encargaba de cocinar, limpiar y cuidar a sus hijos. No era perfecto en ninguna de esas cosas, pero los niños apreciaban el esfuerzo. Una tarde, mientras preparaba la cena, Mateo entró a la cocina. Se quedó parado en la entrada, igual que Roberto había hecho ese día terrible. El niño miraba el lugar donde Carmela solía obligarlos a lavar platos. Roberto dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él. Mateo le preguntó si Carmela iba a regresar algún día. Roberto se arrodilló frente a él y le prometió que no, que ella jamás volvería a acercarse a ellos, que la ley se encargaría de que pagara por lo que hizo. Mateo asintió, pero todavía se veía asustado. Roberto tuvo una idea. Le preguntó a Mateo si quería ayudarle a cocinar. El niño dudó, pero después asintió. Roberto le dio tareas sencillas, como batir huevos o cortar verduras blandas con un cuchillo de plástico. Mientras cocinaban, platicaban. Mateo le contó cosas de la escuela que antes no se atrevía a compartir. Santiago los vio desde el pasillo y se unió. Pronto los tres estaban en la cocina, haciendo un desastre pero riendo. La cena quedó horrible, pero ninguno se quejó. Comieron juntos en la mesa, sin prisas, contándose historias. Esa noche, el doctor Ramírez los llamó para su sesión semanal por videollamada. Roberto le contó sobre el momento en la cocina. El psicólogo sonrió y le dijo que eso era exactamente lo que los niños necesitaban. Resignificar los espacios, crear nuevos recuerdos felices en los lugares donde habían sufrido. Las semanas se convirtieron en meses. El caso legal contra Carmela avanzaba. El fiscal le explicó a Roberto que ella probablemente no iría a prisión por mucho tiempo, ya que el maltrato había sido emocional y no físico, pero quedaría registrada y no podría trabajar cuidando niños otra vez. Además, tendría que pagar una multa y hacer servicio comunitario. Roberto hubiera querido un castigo más severo, pero entendió que el sistema legal tenía sus límites. Lo importante era que sus hijos estuvieran sanando, y lo estaban, lentamente, pero con seguridad. Mateo volvió a sonreír, no todo el tiempo, pero más seguido. Sus pesadillas disminuyeron de todas las noches a solo 2 o 3 veces por semana. Santiago empezó a comer mejor. Todavía tenía momentos de ansiedad, pero aprendió técnicas de respiración que lo ayudaban. Roberto también cambió. Se dio cuenta de que su trabajo había sido una manera de escapar del dolor por la muerte de Andrea. Había usado las juntas, los viajes y los negocios para no enfrentar su tristeza. Pero al hacerlo, había abandonado a sus hijos cuando más lo necesitaban. Empezó a ir a terapia él también. El doctor Ramírez le recomendó a una colega que trabajaba con adultos. En las sesiones, Roberto habló sobre Andrea, sobre cómo su muerte lo había destruido, sobre la culpa que sentía por no haber estado ahí cuando sus hijos sufrían. Su terapeuta le ayudó a entender que no podía cambiar el pasado, que había cometido errores, sí, pero ahora tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, que sus hijos no necesitaban un padre perfecto, solo uno presente. Una tarde, 6 meses después de todo, Santiago entró al estudio donde Roberto trabajaba. El niño traía una hoja de papel en la mano. Se veía nervioso. Roberto cerró su laptop y le dio toda su atención. Santiago le extendió el papel. Era un dibujo. Mostraba a 3 personas en una cocina. Uno alto, 2 pequeños, todos sonriendo.
Arriba del dibujo, con letras grandes y disparejas, decía «Mi familia». Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le preguntó a Santiago si podía abrazarlo. El niño asintió y corrió a sus brazos. Roberto lo abrazó fuerte, con cuidado de no lastimarlo, y le dio las gracias. Santiago le dijo que el doctor Ramírez le había pedido que dibujara a su familia, que antes, cuando Carmela estaba, hubiera dibujado solo a él y a Mateo, escondidos en algún cuarto. Pero ahora podía dibujarlos a los tres juntos, felices. Eso significaba que estaba sanando. Roberto pegó el dibujo en su oficina, donde podía verlo todos los días. Le recordaba por qué estaba haciendo todo esto, por qué había cambiado su vida completa. Por sus hijos. El día del juicio llegó finalmente. Roberto asistió con sus hijos. El doctor Ramírez les había explicado que presenciar el proceso legal podía darles cierre. Ver que la justicia se aplicaba, que lo que les pasó había sido real y serio, que no era su culpa. Carmela entró a la sala con esposas. Ya no gritaba ni protestaba. Se veía pequeña y derrotada. Roberto sintió algo extraño. No era satisfacción ni alegría de verla así. Era más bien tristeza. Tristeza de que todo hubiera llegado a ese punto. El juez escuchó todos los testimonios. Vio los videos. Los maestros de los niños hablaron sobre los cambios que habían notado. El doctor Ramírez explicó el daño psicológico que Carmela había causado. Roberto dio su testimonio, describiendo el día que descubrió todo y lo que había pasado después. Santiago y Mateo no tuvieron que testificar directamente gracias a sus edades, pero sus declaraciones grabadas fueron presentadas. Roberto los abrazó, mientras el juez la reproducía. Escuchar a sus hijos contar su sufrimiento con sus propias palabras fue devastador. Al final, el juez dictó sentencia. Carmela pasaría 6 meses en prisión, seguidos de 2 años de libertad condicional. Tendría prohibido trabajar con menores de edad. Debía pagar una multa y realizar servicios comunitarios. También tendría que asistir a terapia de manejo de ira. Cuando terminó todo, Roberto se arrodilló frente a sus hijos afuera del juzgado. Les preguntó cómo se sentían. Mateo dijo que estaba contento de que todo hubiera terminado. Santiago confesó que todavía tenía miedo, pero que se sentía más seguro sabiendo que Carmela no podía lastimarlos otra vez. Roberto les dijo algo que había estado pensando durante meses. Les dijo que lo que Carmela les hizo fue terrible y que ella merecía el castigo que recibió. Pero también les explicó que guardar odio en el corazón les haría daño a ellos, no a ella, que con el tiempo, cuando estuvieran listos, podrían perdonarla. No porque ella lo mereciera, sino porque ellos merecían estar en paz. Los niños no entendieron completamente, pero Roberto sabía que algún día lo harían. El perdón no era algo que sucedía de inmediato. Era un proceso largo y difícil. Pero era necesario para sanar completamente. Los meses siguientes fueron de paz. Roberto había reestructurado completamente su negocio para trabajar desde casa. Contrató a un nuevo equipo que manejaba las operaciones diarias, mientras él tomaba decisiones estratégicas desde su oficina. Solo viajaba cuando era absolutamente necesario, y siempre llevaba a sus hijos con él. 1 año después de todo, Roberto decidió contratar ayuda nuevamente. Esta vez fue diferente. Entrevistó a cada candidata personalmente. Hizo verificaciones de antecedentes exhaustivas. Pidió referencias y las llamó todas. Instaló más cámaras en la casa, con sonido esta vez, y les dijo a sus hijos que si alguna vez se sentían incómodos con cualquier persona, le dijeran inmediatamente. La señora Patricia fue quien finalmente se unió a la familia. Era una mujer de 50 años con excelentes referencias y una sonrisa genuina. Lo más importante es que los niños se sintieron cómodos con ella desde el principio. Roberto la observó cuidadosamente durante las primeras semanas, pero Patricia demostró ser exactamente lo que aparentaba, una persona amable y trabajadora. Una tarde, 2 años después del incidente con Carmela, Roberto estaba en el jardín viendo a sus hijos jugar.
Santiago perseguía a Mateo entre los árboles. Los dos reían sin parar. La señora Patricia salió con limonada para todos. Roberto observó la escena y sintió gratitud. Gratitud de que sus hijos estuvieran bien, de que hubieran sanado, de que volvieran a ser niños felices. También sintió gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. La oportunidad de ser el padre que sus hijos necesitaban. Esa noche, durante la cena, Mateo anunció que había sacado 10 en su examen de matemáticas. Santiago compartió que lo habían elegido para representar a su clase en una competencia de lectura. Roberto los felicitó a ambos con orgullo genuino. Después de cenar, los tres se sentaron en la sala a ver una película como hacían casi todas las noches. A mitad de la película, Mateo se acurrucó contra Roberto y le dijo que lo quería mucho. Santiago del otro lado le tomó la mano. Roberto los abrazó a ambos, sintiendo que su corazón iba a explotar de amor. Había aprendido muchas lecciones de la manera más difícil. Aprendió que el dinero y las cosas materiales no sustituyen la presencia, que los niños necesitan ser escuchados y protegidos, que el éxito profesional no significa nada si tu familia sufre, que confiar en las personas no significa dejar de vigilar y cuidar a los tuyos. También aprendió sobre el perdón. No había perdonado completamente a Carmela todavía y tal vez nunca lo haría del todo. Pero había perdonado sus propios errores. Se había dado cuenta de que ser un padre imperfecto que se esfuerza es mejor que ser un padre ausente, que provee todo excepto amor y atención. Sus hijos estaban bien. Todavía tenían momentos difíciles de vez en cuando. Santiago a veces se ponía ansioso y Mateo ocasionalmente tenía pesadillas. Pero eran excepciones, no la regla. La mayor parte del tiempo eran niños felices, seguros y amados. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Roberto se quedó parado en la puerta del cuarto de cada uno, viéndolos dormir. Mateo abrazaba su peluche favorito. Santiago tenía el libro que estaba leyendo sobre la mesita de noche. Los dos dormían tranquilos. Roberto pensó en Andrea. Le habría gustado que ella pudiera ver a sus hijos ahora, ver cómo habían crecido y superado lo que les pasó. Susurró una promesa en la oscuridad. Le prometió que cuidaría de sus bebés siempre, que nunca más los abandonaría, que ellos serían su prioridad número 1 hasta el último día de su vida. Cerró las puertas con cuidado y se fue a su cuarto. Mañana sería otro día. Habría desayunos que preparar, tareas que revisar, risas que compartir. Y él estaría ahí para todo. No como un padre perfecto, sino como un padre presente.